Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, calcule la fuerza total que se ejerce sobre el tanque cilíndrico cerrado de la figura. Si la presión de aire es de 75 kilopascales, asumir la gravedad específica del aceite como SG igual a 0.82. Bien, vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. En primer lugar, vamos a identificar el concepto. Aquí vamos a aplicar el concepto de lo que es presión de una columna hidrostática. Ese es el concepto que vamos a utilizar aquí para resolver el ejercicio. El segundo punto es plantear el problema. Para ello vamos a hacer un gráfico de la situación. El problema ya no lo da y vamos a ver qué ecuaciones están involucradas para resolver el ejercicio. Entonces nos dan un tanque cerrado cilíndrico, nos dan su diámetro, nos dan las porciones con las cuales está lleno, el agua, que es la más densa, está en la parte de abajo a 0.6 metros de altura, empieza la capa de aceite de 0.4 metros de altura y finalmente la parte superior está llena de aire y nos dice que la presión de aire es de 75 kilopascales. Entonces, con eso en mente vamos a ver cuál es básicamente la presión hidrostática que está sufriendo ese tanque en el fondo o que está experimentando el tanque en el fondo, dicho de otra forma. Entonces recordemos aquí un concepto muy sencillo y es que la presión está como la fuerza sobre el área. Entonces en este caso podemos conocer el área del fondo del tanque, que es circular, y el área es pi por el radio al cuadrado, y teniendo entonces la presión, que la podemos calcular fácilmente, pues vamos a despejar la fuerza. Entonces la incógnita es la fuerza. Entonces aquí en este punto vamos a decir que la presión que experimenta el fondo del tanque está dada por la ecuación presión de aire más la presión del aceite y más la presión de la columna de agua. Esas tres presiones pues me van a dar la presión total que experimenta el tanque en el fondo. Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para la solución del ejercicio. Ahora bien, aquí debemos recordar un par de conceptos interesantes que vale la pena que tengamos en cuenta a la hora de resolver este tipo de problemas y que a veces algunos estudiantes se confunden o tienden a enredarse un poco. Uno es el concepto de densidad, que lo podemos expresar con la letra ρ y que es igual a la masa dividido por el volumen y que normalmente sus unidades son kilogramos por metro cúbico. También existe otro concepto importante y es el que tiene que ver con el peso específico de una sustancia y que ese peso específico recordemos que es el peso en kilonewtons dividido por el volumen, es decir, la relación entre esas dos variables y que normalmente está expresado en kilonewtons por metro cúbico. Entonces recuerden, densidad es una cosa, peso específico es otra, pero también existe lo que conocemos como la gravedad específica. O sea, la gravedad específica que la podemos conocer como la relación entre las densidades de la sustancia que estamos considerando, de la sustancia ρ sub s, comparado con la densidad del agua, o el peso específico, que lo podemos denotar con la letra gamma, sería el peso específico de la sustancia comparado con el peso específico del agua. Eso es básicamente eso. Y normalmente se hace con la densidad del agua o el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Eso es lo que normalmente se hace. Y se conoce con su sigla SG, que viene de las palabras en inglés. Muy bien. Entonces con eso en mente vamos a ya solucionar lo que es el problema. Entonces recordemos también, antes de pasar a la solución del ejercicio, que esa gravedad específica también la podemos expresar como la densidad del agua, de la sustancia, perdón, sobre 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua normal o dulce, o el peso específico de la sustancia sobre 9.81 kilonewton por metro cúbico. Eso para que lo recuerden y lo tengan pendiente a la hora de hacer o resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, ya con eso en mente entonces pasamos al tercer punto y es ya la solución definitiva del ejercicio. Entonces vamos a ver qué datos tenemos acá. Entonces como datos tenemos las alturas, tenemos la gravedad específica del aceite, que nos la da el problema, y tenemos el diámetro del tanque. Bien, recordemos que la gravedad específica es 0.82 para el aceite, que la necesitamos. Entonces recordemos que el área de un círculo va a ser pi por el radio al cuadrado, luego el diámetro es 1 metro, el radio va a ser 0.5 metros, eso elevado al cuadrado, y encontraremos que el área del círculo para el fondo del tanque va a ser 0.785 metros cuadrados. Ahí tendremos ya el área. Ahora vamos a hallar la presión total debido a esa columna de agua, aceite y más la presión que se ejerce en la parte superior del tanque por el aire que está presurizado. Entonces recordemos, va a ser la presión del aire más la presión del aceite y más la presión que ejerce la columna de agua. Entonces más la presión que ejerce el aceite, pero recordemos
que la presión del aceite o de la columna de aceite va a ser igual al peso específico del aceite multiplicado por la altura. Pero recordemos que el peso específico del aceite, recurriendo a el concepto de gravedad específica, va a ser la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua y por la altura. Ahí tenemos entonces esa relación. Por eso les recordé esa formulita. Entonces, reemplazando eso acá, tendríamos que eso es 0.82, que es adimensional por el peso específico del agua, que sería 9.81 kilonewtons por metro cúbico, y por la altura, que son 0.4 metros, más el peso específico del agua, que son 9.81 kilonewton por metro cúbico, por la altura, que son 0.6 metros. Y resolviendo todo eso, entonces tendríamos que estos serán 75 kilopascales más la presión de la columna de aceite, que son 3.22 kilopascales, y más la presión que ejerce la columna de agua, 5.88 kilopascales. Luego entonces llegamos a que la presión total que soporta el fondo del tanque van a ser 84.1 kilopascales. Como lo que nos piden es qué fuerza está experimentando el tanque, recordemos que la fuerza total va a ser la presión por el área. Luego entonces la fuerza va a ser la presión 84.1 kilopascales por el área, que son 0.785 metros cuadrados. Luego entonces la fuerza va a ser igual a 66.02 kilopascales por metro cuadrado, y eso es el equivalente a tener kilonewtons sobre metro cuadrado por metro cuadrado. Pero metro cuadrado y metro cuadrado se cancelan y me queda que finalmente la fuerza va a ser 66.02 kilonewtons, y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces noten, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Noten que kilopascales es kilonewtons por metro cuadrado, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta al hacer la conversión de unidades. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Repásenlo cuantas veces sea necesario. Como ven, esto es fácil, es relativamente sencillo, basta con tener el concepto claro. Espero verlos pronto por aquí. Sigan apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.